Antes de seguir viendo, suscríbete y dale a me gusta. Cuéntanos en los comentarios desde dónde lo estás viendo. Leemos todos los comentarios. Nadie le advirtió a Rachel sobre el momento en que su hijo Liam se arrastraría directamente hacia un perro 3 veces más grande que él e intentaría abrazarlo con sus bracitos. Nadie le advirtió que se quedaría allí parada, demasiado asustada para respirar, demasiado asustada para moverse, viéndolo suceder en tiempo real. Y nadie le advirtió que lo que ese perro hiciera a continuación cambiaría por completo su forma de ver todo. Era una tarde de jueves normal en Portland, Oregón. De esos días en los que nada parece emocionante y todo se siente lento. Las ventanas dejaban entrar esa luz gris y plana que caracteriza a Portland en noviembre, y la casa estaba en silencio. Rachel doblaba la ropa en el sofá. Su esposo, David, teletrabajaba en la trastienda. Y Liam, su hijo de 10 meses, hacía lo de siempre en el suelo de la sala. Moviéndose. Explorando. Aprovechándose de todo lo que tenía a su alcance. Su perro, Chester, era un chau chau. Grande, dorado y tan peludo que parecía más un perro que un ejemplar de zoológico. Pesaba cerca de 32 kilos. Liam pesaba 18. Cuando Chester se sentaba en medio de la habitación, ocupaba ese espacio que daba ganas de rodearlo en lugar de pasar de largo. Su rostro era plano y serio, con ojos oscuros que nunca delataban. Llevaba 4 años con Rachel y David, mucho antes de que Liam llegara. Al principio, la mayoría de los que venían a casa tenían algunas dudas sobre Chester. No era el tipo de perro que corre a la puerta meneando la cola. Era tranquilo, silencioso, y observaba todo con atención antes de decidir qué pensaba. A algunos les parecía extraño. Rachel solía pensar que era solo su personalidad. Nunca lo había visto portarse mal. Ni con adultos, ni con otros perros, ni con nada. Pero un bebé era diferente. Al menos, esa era la idea que le rondaba la cabeza desde que Liam empezó a moverse más. Durante los primeros meses, Chester había ignorado a Liam casi por completo, como ignoraba casi todo lo que no lo involucraba directamente. Lo miraba de reojo, lo observaba unos segundos y luego volvía a lo que estuviera haciendo. Pero en las últimas semanas, algo había empezado a cambiar. Chester había empezado a sentarse más cerca de donde jugaba Liam. No justo a su lado, pero lo suficientemente cerca como para que Rachel lo notara. David también lo había notado, pero ninguno de los dos lo había dicho en voz alta. Ese jueves todo cambió. Liam vio a Chester desde el otro lado de la habitación y dejó de moverse por completo. Se quedó sentado en la alfombra, con las piernas abiertas, mirando a Chester como si acabara de verlo. Lo cual era extraño, porque Liam había estado con Chester toda su vida. Pero algo en la forma en que lo miró en ese momento era diferente. Más concentrado. Como si algo hubiera hecho clic en su pequeño cerebro y hubiera tomado una decisión. Rachel lo notó desde el sofá. Dejó la camisa que estaba doblando y observó. Liam empezó a caminar hacia Chester. Ni rápido ni lento. Solo con paso firme. Como gatean los bebés cuando quieren llegar a algún sitio. Sus manos golpeaban la alfombra una a una, las rodillas detrás, y sus ojos no se apartaron del perro en ningún momento. Chester no se movió. Estaba sentado erguido, con su espeso pelaje dorado a su alrededor, observando a Liam acercarse con esa misma expresión tranquila e indescifrable de siempre. Sus orejas se movieron ligeramente, pero eso fue todo. Rachel se puso de pie. No avanzó aún, pero dejó de respirar con normalidad. Liam siguió adelante. Cruzó media habitación antes de que Rachel dijera nada. Llamó en voz baja hacia la parte trasera de la casa. David. Ven aquí. Ahora. Su voz era baja, pero tenía algo que hizo que David empujara su silla hacia atrás inmediatamente. Apareció en la puerta en cuestión de segundos, echó un vistazo a lo que sucedía y se quedó completamente quieto. No entró. No dijo nada. Simplemente observó. Para entonces, Liam ya estaba cerca. Quizás a 1 metro de Chester. Tan cerca que la diferencia de tamaño entre ellos era casi imperceptible. La cabeza de Chester era casi del tamaño de todo el torso de Liam. Sus patas eran más anchas que la cara de Liam. Y, sin embargo, Liam no mostró ningún miedo. Sin vacilación. Sin aminorar la marcha. Se arrastró hasta el límite del espacio de Chester y se detuvo. Se miraron el uno al otro. Ese momento, esos pocos segundos que pasaron sentados cara a cara en absoluto silencio, se sintió más largo de lo que realmente fue. La mano de Rachel estaba presionada contra su pecho sin que ella se diera cuenta. David tenía una mano en el marco de la puerta.
Ninguno de los dos habló. Entonces Liam extendió su mano. Sus deditos, aún suaves y temblorosos como los de un bebé, se extendieron hacia la cara de Chester. Sin agarrar. Sin pinchar. Solo extendiendo la mano. Como hacen los bebés cuando algo les parece interesante y quieren comprenderlo mejor. Chester bajó la cabeza unos centímetros. Lentamente. Sus ojos oscuros permanecieron fijos en el bebé que tenía delante. Su respiración era regular y tranquila. Los dedos de Liam tocaron la nariz de Chester. Rachel emitió un sonido sin querer. Ni una palabra. Solo un suspiro brusco que salió de su boca antes de poder detenerlo. Chester no se inmutó. No se echó atrás. Se quedó completamente quieto y dejó que sucediera. Y entonces Liam sonrió. Y no una sonrisa pequeña. De esas que ocupan toda la cara de un bebé, con los ojos entrecerrados, las mejillas levantadas, la boca abierta. Pura felicidad. Como si tocar la nariz de Chester fuera lo mejor que le había pasado en toda la semana. David exhaló desde la puerta. Rachel aún no se relajaba. Liam retiró la mano, la miró como si la estuviera revisando y luego la extendió de nuevo. Esta vez no solo tocó la nariz. Su mano fue más allá, presionando el grueso pelaje del costado de la cara de Chester. Sus diminutos dedos desaparecieron por completo en el pelaje. Agarró un pequeño puñado y lo sujetó. Chester parpadeó. Esa fue su única reacción. Rachel dio un paso al frente en silencio. David negó levemente con la cabeza. Sin decirle qué hacer, solo pidiéndole que esperara. Se detuvo. Liam estaba completamente concentrado. Ambas manos se movían por el pelaje de Chester, acariciando, agarrando y explorando con esa torpeza que tienen los bebés cuando encuentran algo que les gusta. Él también emitía sonidos. Ruidos de emoción que aún no eran palabras, pero que significaban algo para él. Chester permaneció agachado e inmóvil. Pero algo en él había cambiado. La rigidez que los perros muestran cuando no están seguros de algo había desaparecido. Su cuerpo se había ablandado. Su respiración se había ralentizado aún más. No solo toleraba lo que estaba sucediendo. Se había adaptado a ello. Esa fue la parte que Rachel notó y no pudo explicar del todo después, cuando intentó describírsela a la gente. Hay una diferencia entre un perro que aguanta algo y un perro que está en paz con algo. Chester estaba en paz. Liam le dio una palmadita a Chester en la cabeza con la palma abierta, como hacen los niños pequeños, más como un golpe seco que como una palmadita. Chester entrecerró los ojos. Y entonces Liam hizo algo que ninguno de los dos esperaba. Se inclinó hacia adelante. Completamente hacia adelante. Abrió los brazos, su pequeño pecho se apretó contra el rostro peludo de Chester, y simplemente se aferró. Ambos brazos rodeaban la cabeza del perro. El rostro sepultado en el pelaje dorado. Un abrazo. De verdad. Tan real como un bebé de 10 meses es capaz de dar. Los ojos de Rachel se llenaron de lágrimas antes de entender por qué. David entró en la habitación sin decir nada. Se quedó junto a Rachel y ambos se quedaron mirando. No había nada más que hacer. Nada más que se sintiera bien en ese momento, salvo quedarse allí y dejar que sucediera. Chester no se había movido ni un centímetro. Los brazos de Liam aún rodeaban su cabeza, con sus deditos perdidos en lo profundo de su espeso pelaje dorado. El perro tenía los ojos completamente cerrados. Su respiración era lenta y regular, la típica respiración que se respira en un estado de completa comodidad. Todo su cuerpo se había agachado ligeramente, como si quisiera sujetarlo con más facilidad. Liam emitió un suave sonido contra el pelaje. No lloraba. No reía. Solo un ruido tranquilo y contento que hacen los bebés cuando están justo donde quieren estar. Rachel se secó la cara con el dorso de la mano. Ni siquiera notó las lágrimas hasta que ya le habían corrido hasta la mitad de la mejilla. Pensó en todas las preocupaciones que había cargado desde que Liam empezó a moverse solo por la casa. Cada vez que observaba a Chester de reojo. Cada vez que se decía a sí misma que debía ser cuidadosa, responsable, una buena madre manteniéndose alerta. Toda esa tensión que había estado acumulando durante semanas, quizá más, empezó a aflojarse. David puso su mano sobre su hombro. Ninguno de los dos habló. No había nada que decir que el momento no expresara ya mejor que las palabras. Liam cambió el peso, como hacen los bebés cuando se sienten cómodos, y se apoyó más en Chester. Giró la cabeza, con la mejilla apoyada contra el pelaje del perro. Sus brazos permanecieron sueltos alrededor del cuello de Chester, sin sujetarlo, simplemente descansando allí.
Chester abrió los ojos por un momento, miró directamente a Rachel y luego los volvió a cerrar. No podía explicar por qué, pero esa mirada la impactó más que cualquier otra. No era amenazante. No pedía nada. Simplemente era calma. Como si le estuviera diciendo sin palabras que todo estaba bien. Que lo tenía todo. Que Liam estaba bien. David se aclaró la garganta en silencio. Tenía los ojos rojos en los bordes. La respiración de Liam comenzó a disminuir. Su cuerpo se hizo más pesado contra Chester, tal como lo hacen los cuerpos cuando el sueño comienza a tirar de ellos hacia abajo. Y Chester no se movió ni un poquito. En pocos minutos, Liam estaba completamente dormido. Dormía profundamente junto a Chester, con un brazo aún suelto sobre el cuello del perro y la boca ligeramente abierta, como duermen los bebés cuando se sienten totalmente seguros. Su pecho subía y bajaba lentamente. Sus dedos habían dejado de moverse. Chester se quedó exactamente donde estaba. No se lo quitó de encima. No se levantó ni se marchó. Simplemente se quedó allí sentado como una pared, cálido y sólido, dejando que el bebé durmiera pegado a él. Sus orejas se movían de vez en cuando, captando sonidos de otras partes de la casa, pero su cuerpo no se movió. Ni una sola vez. Rachel se sentó lentamente en el suelo a unos metros de distancia. No lo suficientemente cerca como para molestarlos. Solo lo suficientemente cerca para estar allí. David se sentó a su lado. Se quedaron así un buen rato, sin hablar, simplemente viendo a su hijo dormir sobre un perro que la mayoría de la gente habría temido demasiado como para dejar que se acercara a un bebé. Pensó en la versión de sí misma de 2 horas antes, doblando la ropa, medio preocupada en el fondo, sin siquiera decirlo en voz alta. Y pensó en Chester, 4 años de tranquilidad y calma, sin pedir nada, y en cómo él nunca le había dado un motivo real para tener miedo. Simplemente tenía miedo, porque eso es lo que hacen los padres. Se fijan en el tamaño de las cosas e imaginan todo lo que podría salir mal. Pero Chester no había visto a un bebé en peligro. Había visto a Liam. Solo a Liam. Y había decidido, como siempre lo decidía, en silencio y sin dramas, que Liam era suyo. David sacó su teléfono del bolsillo y le tomó una foto. No para nadie más. Solo para guardarla. Cuando Liam finalmente despertó 20 minutos después, miró a su alrededor por un segundo, luego miró a Chester y volvió a sonreír. La misma sonrisa enorme de antes. Como si despertar junto a Chester fuera lo más normal del mundo. Y tal vez para él lo fue. Rachel nunca volvió a preocuparse por ellos dos después de ese día. En realidad, no. Algunas cosas las sabes cuando las ves con tus propios ojos. Si esta historia te quedó grabada, dale a me gusta y suscríbete. Nos vemos en la próxima.